Otro año que queda atrás, 1000 momentos que desnudan. Otro año más, hecho realidad. Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual. No hay montañas que puedan más que la voluntad. Navidad, feliz Navidad. Vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, dulce Navidad. El calor de hogar. Ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Muy feliz año. Hoy estamos el primer día de este año, del mes de enero, dándole gracias a Dios, a la Santísima Virgen María hoy, en el dogma mariano de como la celebramos, Madre de Dios y por ende también como Madre nuestra. Pedimos por la paz en el mundo. El Papa todos los años envía siempre un mensaje pidiendo en este día de manera muy especial que oremos por la paz de las naciones. Estamos viviendo con la gran convocación de la Iglesia también en términos del jubileo de la esperanza. Unamos todas estas gracias, pongamos todos estos misterios delante del Señor, el que con su bondad se ha dignado permitirnos a nosotros comenzar un año nuevo. Muchos quisieron verlo y no lo vieron, muchos desearon haber estado y no están. El Señor nos ha dado la gracia a nosotros de estar, nos ha dado la gracia y la misericordia que en el tiempo podamos experimentar una vez más su ternura y su amor. Oramos por todas nuestras necesidades y le pedimos a Dios que este año particularmente sintamos su presencia para que tanto en la alegría como en la tristeza sepamos descubrirlo siempre en nuestro camino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre, Jesucristo el Señor, que se ha hecho hombre para salvarnos, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Una vez más, reconociendo que somos pecadores, nuestra conversión es continua. Dice el libro de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento que el justo peca 7 veces al día. Por eso hay necesidad urgente de tomar conciencia primero de nuestro pecado, que retarda la venida de Dios, del pecado que destruye nuestra amistad y nuestra hermandad, del pecado que destroza absolutamente todas las buenas intenciones e inclusive aquellos momentos de vida intensa donde quisiéramos encontrarnos como familia. El pecado tiene unas consecuencias desastrosas en la vida personal y en la vida comunitaria nuestra. Y por eso tomar conciencia de él es ser capaz de reconocerlo y todo el tiempo estar siempre reconociendo nuestro pecado. El orgulloso cree que nunca falta. El orgulloso está por encima de todas las situaciones y circunstancias. Cree que todo lo hace bien. Cree que Dios debería estar inclusive agradecido con él porque se porta bien. El humilde, de ese del cual hace un eco profundo el Evangelio de San Mateo, en las bienaventuranzas nos muestra que aquel hombre humilde y sencillo es el que reconoce primero el puesto a Dios y sabe someter su voluntad delante de Él para decirle de que su gracia y su misericordia nos ayude a morir a nuestro egoísmo, a morir a nuestro pecado, a morir a todas aquellas cosas en las cuales nos queremos imponer por encima de los otros. Pidamos humildemente perdón de todos nuestros pecados y no nos avergoncemos nunca de reconocer, primero, que somos pecadores porque tenemos un Salvador, y segundo, de pedir el auxilio y la gracia divina. Dios se apiadará de nosotros. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Y unimos nuestras voces para que junto con el universo entero alabemos y bendigamos a Dios. Oremos. Dios y Señor nuestro, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación, concédenos experimentar la intercesión de aquella de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, autor de la vida, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: ordena a Aarón y a sus hijos que cuando vayan a bendecir a los israelitas digan las siguientes palabras: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te muestre su rostro radiante y te trate con bondad, que el Señor vuelva a ti sus ojos y te conceda la paz. Cuando ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas, yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendícenos, Señor, y concédenos la paz. Bendícenos, Señor, y concédenos la paz. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Bendícenos, Señor, y concédenos la Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Bendícenos, Señor, y concédenos la paz. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Bendícenos, Señor, y concédenos la paz. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo fijado, envió Dios a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley, para rescatar a los que vivíamos sometidos a la ley, y para que fuéramos hijos adoptivos de Dios. Y la prueba de que somos hijos es que Dios nos envió el Espíritu de su Hijo para que viva en nuestro corazón. Ese Espíritu es el que nos hace clamar Abba, Padre, de manera que ya no eres esclavo sino hijo, y por ser hijo, Dios te hace heredero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor.
En muchas ocasiones había hablado Dios en tiempos pasados a nuestros padres por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Sí, Señor. Cuando los pastores recibieron el anuncio del ángel, se fueron corriendo y encontraron a María y a José, al niño acostado en la pesebrera. Al verlo, contaron lo que les habían dicho acerca de ese niño. Todos los que lo oyeron se quedaron admirados de lo que los pastores les contaron. María, por su parte, conservaba todas estas cosas en el corazón, pensando qué significaban. Los pastores se volvieron dando gloria y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como se les había dicho. A los 8 días, cuando llegó el momento de circuncidar el niño, le pusieron el nombre de Jesús, que era el nombre que le había dado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Las 4 basílicas romanas, que son San Pedro, San Pablo, Santa María y San Pablo, escalonadamente el Papa ha querido abrir la puerta del año jubilar. Ha iniciado el 24 en la noche con la misa de gallo en la Basílica de San Pedro. Luego fue a una cárcel para poder abrir en medio de ellos, en medio de las prisiones, en medio de los privados de la libertad, otra puerta también de gracia. Hoy particularmente entonces el Papa nos ha convocado en la Basílica de Santa María la Mayor, en esta fiesta en la cual celebramos a María Madre de Dios, entonces para abrir la puerta de la esperanza también en esta Basílica Mayor, en las 4 basílicas mayores que la Iglesia tiene. Celebrando una de las fiestas más antiguas que nosotros tenemos. ¿Cuántos son los dogmas marianos? 4 dogmas marianos. ¿Cuántos son? 4. A ver. La Inmaculada, María Madre de Dios. La Asunción. A la Asunción de... Ay, espera, es que siempre me veo del otro. Inmaculada Asunción, María Madre de Dios y... Qué pena, se me olvidó. Esperamos que se acuerden entonces a ver cuál es el 4 dogma. Entonces, la Iglesia, que en su capacidad precisamente de reflexión teológica, porque si nosotros nos acercamos como se acercan los hermanos separados a las Sagradas Escrituras, pidiéndole a ella que dé razón de todo lo que nosotros creemos y celebramos, pues no encontraríamos ningún tipo de fundamento sobre ello, sino que terminaríamos de alguna manera diciendo sencillamente de que entonces, como no es bíblico, no lo celebramos. Y resulta que la Iglesia lo que ha hecho es, a lo largo del tiempo, caminar de tal manera que nos ha ayudado que de los textos sagrados revelados en la Escritura, nos revela también lo que los dogmas, que son verdades de fe, que son promulgadas por el magisterio de la Iglesia y puestas no a libertad del creyente, sino como obligatoriedad
de confesión de fe, entonces aparece este primero. Un dogma que era enseñado antes inclusive de que la Iglesia lo aprobara. El concilio de Éfeso, en el año más o menos 461, nos terminó declarando este dogma a nosotros, pero ya en el mundo oriental, de manera particular, ellos que son mucho más marianos que nosotros en Occidente, ya lo reconocían y lo celebraban como tal. Y el primer dogma que aparece es la maternidad divina. Un dogma que no fue indudablemente, tampoco podríamos decirlo que fue una cosa de consenso general. Inclusive muchos santos de la Iglesia terminaron también desertando porque sentían que era una herejía lo que se estaba diciendo y enseñando en el momento. Porque inclusive el credo que nosotros tenemos, que es finalmente entre Nicea y Constantinopla, cuando termina de ser compuesto en lo que nosotros profesamos de manera sustancial, sabemos que también durante esos 300 y tantos años de historia de la Iglesia hubo muchísimas batallas porque había quienes decían que realmente Jesús no había tenido un cuerpo humano, sino que había sido una apariencia, que Dios era Dios y que no podía rebajarse a esta humanidad, que Dios no se podía encarnar en estas circunstancias y naturaleza que nosotros tenemos. Es decir, hubo muchos, pero muchos enfrentamientos para poder llegar a la gran afirmación de que verdaderamente Jesús es verdadero Dios y el verdadero hombre. Nosotros con el tiempo hoy consideramos que todo es tan sencillo y tan claro, o quizás, bueno, también hay muchos que todavía cuestionan y cuestionan muy fuertemente. Hoy menos inclusive que ayer, porque hoy lo que se hace es negar de tajo sin hacer investigaciones, sin querer investigar sobre los acontecimientos, sin querer acercarse siquiera filosóficamente a preguntarse sobre nada. Hoy la inmensa mayoría dicen es: hermanita, muchas gracias, a mí eso no me interesa, yo a misa no voy, cuando quiero yo rezo solo, a mí finalmente ni la iglesia, ni los sacramentos, ni nada de eso me dice hoy. En otro tiempo habían argumentaciones para poder decir, y entonces había quienes eran capaces de ser contestatarios, pero eran con mayor razones. Hoy hemos entrado en un mundo de indiferencia religiosa a tal punto que ya ni interesa. Es decir, hemos perdido tanto el aliento espiritual. Yo digo que es tan profunda la anemia de nuestro tiempo que ya ni siquiera nos preguntamos frente a eso. Cuando uno estaba enfermo, pero todavía estaba bien alimentado, todavía peleaba contra la muerte. Hoy nos morimos sencillamente de desnutrición y ya no tenemos ni siquiera fuerzas para poder ser capaz de argumentar o de pelear con las cosas. Son las enfermedades de nuestro tiempo y es la manifestación en el espíritu concretamente lo que a nosotros nos está pasando. Por ende, entonces, muchos sencillamente dicen: vea, esto es un misterio tan complejo que yo más bien no me rompo la cabeza preguntándome por eso. Para nosotros es muy importante podernos preguntar, y de las preguntas es que nacen finalmente los dogmas. Por eso decía, si fuéramos a las Sagradas Escrituras, si le pidiéramos a ellas que nos dijeran que dónde dice que María es la Madre de Dios, pues no diría abiertamente, pero en los textos de las Sagradas Escrituras que acabamos de escuchar, deducimos precisamente esa verdad de fe. ¿Qué nos dijo Lucas? Lucas nos presenta a nosotros ese texto que ya escuchamos durante este tiempo bastantes veces y que se nos hace familiares. En medio de la noche de Navidad, el mensaje fue dirigido no a ninguno de los potentes del reino. No fue llevado el mensaje a Herodes. No fue presentado a los sumos sacerdotes que estaban esperando. No fue presentado absolutamente a nadie, a los humildes pastores. Hombres excluidos. Y ahí nace el primer contexto importantísimo. ¿Para quién nace Dios? Para los últimos y los excluidos. Durante estos días me leí un libro de Mario Mendoza que llama Los vagabundos de Dios. Y en toda la historia uno lo que encuentra es dolor, abandono, tristezas, muerte, enfermedades, toda una cantidad de cosas desastrosas y dolorosas
No todos igualmente creyentes en la misma línea, es decir, que no crean en Jesucristo y que crean además de ellos en los sacramentos y de todo. No, hay todas las vertientes finalmente de quienes creen inclusive en el nacimiento del avatar y entonces tendremos un reino nuevo, de quienes finalmente entonces aceptan de que hay un ser espiritual en nosotros y que logran salir de él y lo contemplan, de quienes finalmente entonces pasan en la reencarnación y se creen María Magdalena y en tantas otras cosas de los que finalmente pueden uno aparecer. Pero lo importante es que en todos y cada uno de ellos siempre hay un tinte de reconocimiento que somos seres espirituales, que fuimos hechos no solamente de materia, sino que hay un espíritu y que hay algo después. El libro parte en un pacto que hace con su mamá, pidiéndole que el que se muera primero de los dos, pues viene a confirmarle al otro finalmente que hay algo después de la muerte. Esa es una búsqueda siempre de todos los seres humanos. Esa es una de las urgentes necesidades que tenemos. Vuelvo y digo, cuando somos de alguna manera lógicos y cuando somos capaces de hacernos preguntas existenciales válidas, cuando somos capaces de pensar que a pesar de que nos sentamos y comemos, sabemos que el alimento en nosotros produce finalmente algo y que mucho más que el hecho de respirar, tenemos la gran capacidad de preguntarnos. Entonces, el contexto es a los últimos, a quienes de alguna manera la sociedad no reconoce, a esos es a los primeros que se dirige Jesús. Y a lo largo del camino lo vamos a encontrar, a tal punto que Mario Mendoza termina diciendo que Jesús fue un vagabundo también. No tuvo casa permanente, vivió siempre en las calles, predicó siempre a campo abierto, hizo absolutamente todo, como un desposeído de los nuestros, hoy para poder mostrarnos a nosotros un camino de libertad para poder realmente poder llegar a Dios. Esos pastores reciben un mensaje. Le dijeron entonces que la señal era que encontrarían a un niño. Esa palabra encontrar significa indudablemente que dentro de ese contexto hay necesidad de buscar. Y por eso he dicho y he insistido sobre la palabra de la búsqueda. Porque el que no busca no encuentra. Y la vida nuestra es completamente una búsqueda constante, búsqueda de sentido. Cuando a nosotros nos pasan cosas buenas, nos pasan cosas malas, cuando suceden todos los acontecimientos de nuestro alrededor, siempre queremos buscar cuál es el sentido de esas cosas. Nosotros queremos buscarle sentido a la existencia y un sentido superior. Somos unos buscadores eternos. Y esa debe ser la gran nostalgia de Dios que hay dentro de nosotros, a tal punto que no nos permite a nosotros quedarnos tranquilos e indiferentes, sino al contrario. Mientras no logremos encontrar, no podemos tampoco descansar, como le diría San Agustín. Entonces ellos van, buscan hasta que finalmente encuentran, y el señuelo era a María y José y a un niño acostado en un pesebre. Y lo encontraron tal y conforme como les habían dicho los ángeles. Por ende, Dios entonces hay necesidad de buscarlo. Dios también se esconde para que nosotros lo busquemos. Sabemos que en nuestra vida se ocultó, aún habiendo creado todas las fuerzas de la naturaleza, se ocultó en ella. Se ocultó 9 meses para hacerse visible en la humanidad y en la maternidad de María. Siendo Dios, podría haber dicho, voy a nacer como el avatar entonces de los quienes lo esperan allí, y entonces se pone una cita en un tiempo determinado y aparece sencillamente. Pero no. Fue una acción oculta durante 9 meses, de la cual preparó no solo a María, sino que preparó a todo el entorno hasta que logró manifestar en la plenitud de los tiempos, con la cual acabamos de escuchar ahora justamente en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, cuando dice, cuando se cumplió el tiempo fijado por Dios, envió a su Hijo que nació de una mujer y se sometió bajo la ley para rescatar a los que vivían sometidos a la ley y para que fuéramos hijos por adopción. Entonces, en esa búsqueda de Dios, mientras aparecen los 9 meses, nos preparamos nosotros en el Adviento, nos preparamos después con la novena, y toda la vida es una preparación constante.
porque cuanto más se le encuentra, más hay necesidad de seguirlo buscando. Porque cuanto más aparece en nuestra existencia como una respuesta, surgen nuevas e importantes preguntas y entonces continúa todo nuestro trabajo de búsqueda del tiempo de la plenitud de Dios hasta que llegue en nosotros a plenificarse de tal manera que en la visión beatífica, que será solamente el día que nos encontremos cara a cara con Él, se completará definitivamente. Mientras tanto, va siendo siempre un camino de búsqueda, un camino que hará constantemente en nosotros entonces la apertura suficiente para que deseemos buscar, para que como el sediento continuamente busque la fuente y lo que haga es tratar de beber. Por ello, en este día entonces la Iglesia nos pide que miremos nosotros con ojos de gratitud y de grandeza a María, puesto que sin ella Dios no hubiera realizado su plan. Y cualquiera podría decir, Dios es grande y Dios puede hacerlo de todas las maneras, pero quiso hacer solamente ese medio. No quiso prescindir de la maternidad, no quiso prescindir de la naturaleza humana, no prescinde de poder mostrarnos a nosotros que siendo Dios se hace hombre, porque si nosotros hubiéramos dicho que somos salvados por un eterno, del cual nunca hemos visto su rostro, del cual no conocemos sus gestos, del cual nunca, como dice la palabra de Dios hoy, a Dios nunca lo ha visto, pero en la persona de Jesús de Nazaret nosotros tenemos la constancia real de quién es Dios. A tal punto que los profetas del Antiguo Testamento nos hablaron en sueños, nos mostraron a nosotros ideas de Dios, nos mostraron a ratos facetas muy humanas y en otros momentos demasiado vengativas. Y en la persona de Jesús de Nazaret no nos queda ninguna duda de quién es Dios y de cómo se manifiesta. Y ahí porque el Papa nos lo presenta a nosotros durante este año bajo la acción de la esperanza en la misericordia infinita que tiene para nosotros. ¿Esperanza de qué? De que romperá finalmente todo este mundo de pecado y de mal y encontraremos entonces la gracia del encuentro, el camino de la bendición, de la primera que del libro de los números con la cual el Señor ordenaba precisamente a Moisés y Aarón a que bendijeran a los hijos de Israel, diciéndoles que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te muestre su rostro radiante, te trate con bondad y que el Señor vuelva a ti sus ojos y te conceda la paz. La bendición precisamente que se hace manifestación de la grandeza de Dios, pero que a la vez también se convierte para nosotros en esperanza de misericordia. Ese es el fruto que María nos ha regalado. Es el fruto que Dios ha querido enviarnos. Es el fruto con el cual nosotros entonces tenemos como medio para poder batallar para que este mundo de pecado y de maldad no nos destruya a nosotros y destruya a nuestros hermanos, para que luchemos con Él y podamos entonces hacer que el reino de Dios mostrado por Jesucristo, que el reino de Dios conocido en su propia persona, que el reino de Dios obrado, por eso insistió tantas veces, no solo el que dice Señor, Señor, sino el que obre de acuerdo a como se les ha enseñado, será hijo de Dios en la eternidad. Y no basta solamente con el encarno, sino que hay necesidad de hacer todos los días prácticas de sus propias buenas obras para que en el mundo se encarne la gracia de Dios. Los pastores fueron dichosos al verlo, pero nosotros somos más dichosos porque tenemos el banquete para podernos sentar con él. Los pastores fueron felices porque lo descubrieron en medio de esa piedra donde estaba finalmente entonces acompañado por María y José y por los animales. Nosotros lo tenemos todos los días en el sagrario para podernos encontrar con él. Pero además de eso también se hace cercano en cada hombre y en cada mujer. Y entre más sufra, con mayor cercanía, porque los pobres siempre nos revelan la manifestación profunda de Dios. Y cuando nosotros nos sentimos pobres, débiles y vulnerables, nos estamos convirtiendo también más fácilmente en sacramento de Dios, para que Dios nos vea, pero a la vez para que otros también puedan vernos a nosotros y en nosotros encontrar la gracia que Dios está revelando. María es el medio escogido por Dios y por ello hoy con la Iglesia estamos eternamente agradecidos con ella.
entre todos los seres creados, a la única que Dios le debe es precisamente a María, dicen los padres de la Iglesia, porque ella sencillamente a su palabra le dijo sí y nunca se tiró hacia atrás, porque aún en medio del dolor y del sufrimiento permaneció siempre fiel a todas las situaciones y circunstancias, porque amó entrañablemente a su Hijo y lo educó para entregarlo al mundo como sacrificio expiatorio en la cruz. Démosle gracias a Dios en este día, día de fiesta, día de gratitud, y pidámosle que las virtudes y las gracias de María y la presencia de Jesús en nuestras vidas nos hagan nosotros entonces constructores de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juntos renovemos nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos por Cristo nuestro Señor. Vamos a profesar. Con el alma llena de gozo por la maternidad divina de la Virgen María, dirijamos al Padre, a quien ha hecho partícipe del misterio de la redención, y con nuestra oración filial y confiada le decimos: escúchanos, Padre, por intercesión de María. Escúchanos, Padre, por intercesión de María. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que María, Madre de Dios, interceda por ellos, que ella sea guarda amorosa de su ministerio y los sostenga fieles en su servicio de dar testimonio de la fidelidad de Dios. Oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que como María sepa guardar en su corazón la palabra de Dios, que abrace en la fe y cuide en la ternura a toda la humanidad, ayudándole a conocer cada vez más al Señor Jesús. Oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por la Jornada Mundial de la Paz, para que sin ser ajenos a los dramas, a las difíciles pruebas, al crecimiento exponencial de las guerras y la pobreza que afrontan los pueblos en estos tiempos, ayudemos a esparcir el bálsamo de la esperanza que el Papa quiere extender sobre las heridas de toda la humanidad. Oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por los aquí presentes, para que experimentando que Dios vuelve sobre nosotros su rostro y nos concede la paz, vayamos por el mundo como los pastores, dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que hemos visto y oído. Oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Pidamos una vez más por nosotros para que se encienda el deseo profundo de la esperanza, que nos ayude a resolver nuestros conflictos, a creer en el mundo de la justicia y de la paz, para que se abran las puertas continuas de la esperanza y nos levantemos de nuestros sitios donde nos encontremos para salir en la búsqueda de los más pobres y necesitados, allí donde llora Dios, allí donde Dios sufre, para que seamos testigos del reino. Roguémosle al Señor. Por Intercesión de María, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, que el Señor nos da la gracia hoy de comenzar un año nuevo, para que este año sea un año realmente lleno de gracia, de bendición, para que no descansemos nunca en tratar de hacer de cada día y de cada hora un encuentro personal con Dios y seamos riqueza realmente para quienes nos encuentren a lo largo del camino. Roguémosle al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Quedamos por todos nuestros fieles difuntos para que esta fiesta de la maternidad divina, ella que ha prometido ser nuestra madre hasta tenernos en el descanso feliz de su Hijo,
lleve a todos nuestros familiares y amigos a gozar eternamente del reino de la paz. Roguémosle al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Oh Dios, principio y fin de todas las cosas, recibe por medio de María, Virgen y Madre, la oración confiada de tu pueblo. Haznos crecer con la fuerza de tu Espíritu hasta la plenitud de la vida en Cristo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Este pan que no das por nada, es el pan de unidad y de fraternidad. Hacia ti vamos hoy a cantar. Tú nos das el valor de nuestro caminar. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Sí, Señor y Dios nuestro, que en tu providencia das principio y cumplimiento a todo bien, concede, te rogamos, a cuantos celebramos hoy la fiesta de la Santa Madre de Dios, Santa María, que así como nos llena de gozo el celebrar el comienzo de nuestra salvación, nos alegremos un día de alcanzar su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María, Virgen y Madre, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Pues los ángeles y los arcángeles, todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas
estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro y con todos los demás obispos que fieles a tu verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de estos hijos tuyos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y por todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante toda la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo y Andrés, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en toda tu protección. Acepta, Señor, con bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días y líbranos de la condenación eterna. Cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, siéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acaba de la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de sus pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar el memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión de los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, de todos nuestros hermanos que nos han precedido en el signo de la fe y que duermen ya el sueño de la paz. A ellos y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé,
y la de todos los santos, acéptalos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con alegría inmensa porque Dios se ha apiadado de nosotros. Ha querido buscar en medio de las mujeres una mujer llena de dignidad, una mujer dispuesta a darlo absolutamente todo, amar hasta el final, entregar su vida por darnos a nosotros la salvación. Agradecidos porque Dios ha constituido a María madre suya y por ende madre nuestra. Agradecidos porque en esos misterios que no logramos nosotros comprender, pero de los cuales Dios se ha hecho y se sigue haciendo para nosotros siempre presencia continua y no deja de decirnos que ama profundamente la naturaleza humana, que a pesar de todo el mal que nosotros vemos, de lo despreciables a veces que consideramos a los seres humanos, Dios vive enamorado de nosotros, por eso viene a nuestra búsqueda. Por eso se hace pequeño, por eso se hace frágil y débil, por eso se hace cuidar de quienes Él debería cuidar. María y José, en su misterio de fe, sienten ahora la profunda crisis de ver que aquel que es su Señor y su Creador, ahora se ha convertido en un niño débil, un niño frágil, y tienen que cuidar de Él, no solamente del alimento, no solamente del vestido y en las cosas necesarias, sino inclusive preservándole la vida, huyendo hasta Egipto. Qué grandeza la de Dios, qué amor tan entrañable el que tiene por nosotros, qué locuras las que Dios hace por salvarnos a nosotros. Que sepamos aprender a corresponder a toda esa dignación del amor y estemos dispuestos nosotros, como María y José, a escucharle por su palabra y a practicarlo siempre en nuestra sumisión continua en el camino del diario vivir, para que la fe se haga realidad y para que la fe sea testimonio de cuanto nosotros creemos. Digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos un saludo de paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad y danos la paz. Ten piedad y danos la paz. Este Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, dichosos nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sana. Salve, reina y madre, salve, dulce amor,
Del jardín del cielo la más bella flor, salve reina y madre, salve luz y amor. Del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella flor. Colina, con la nieve fría, reposa la noche, la Virgen María, reposa la noche, La Virgen María. salve reina y madre, salve dulce amor. Del jardín del cielo la más bella flor, salve reina y madre, salve dulce amor. Del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella flor. La malvada ola con sus negros dientes le comió la cabeza al niño inocente. Le comió la vaca al niño inocente. Salve reina y madre, salve dulce amor. Del jardín al cielo la más bella flor, salve reina y madre, salve dulce amor. Del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella flor. Oremos. Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo. Te pedimos ahora, Señor, que ellos nos ayuden para la vida eterna. A cuantos proclamamos a María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A ella nos encomendamos diciéndole, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien libra de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Invoquemos una bendición especial en este día, para que al inicio de este año podamos estar verdaderamente iluminados por su gracia y caminemos siempre por las sendas del Señor. Dios, fuente y origen de toda bendición, les concede la gracia, derrame sobre ustedes la abundancia de sus bendiciones y los proteja durante este año que hoy comenzamos. Amén. Nos mantenga íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza y en medio de las dificultades, perseverantes hasta el fin en la caridad. Amén. Les conceda un feliz y próspero año nuevo, escuche siempre sus súplicas y los lleve a la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Alegres del Señor, podemos quedar en paz. Muy feliz y bendecido día y año para todos. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna. La Virgen y San José, Pero pensando, será que cuna, pero mira cómo ven los peces en el río,
Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Ven, ven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer.